Feliz año nuevo. Aquí estamos de nuevo esperando que este año, no solo para mí, sino para todos ustedes que están viendo y escuchando, sea un año diferente, un año muchísimo mejor que todos los años anteriores. Como siempre, esperando que Dios vaya a hacer algo especial en mi vida y a través de mi vida. Y lo mismo deseo y oro por ustedes. Así que espero que este año haya empezado ya de la mejor manera. Y si no es así, bueno. Recuerda esto que vamos a estar estudiando el día de hoy, un poquito, que creo que todos necesitamos esto para tener un buen año, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a el Señor. Leyendo en Hebreos capítulo 11, el versículo 4, versículo 6, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, lo trasladó Dios. Y antes que fuese traspuesto, trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y creo que todos tenemos que aprender a ser libres, pero voy a decirlo radicalmente libres. Cuando se hace a veces la pregunta acerca de la fe y de este libro específico, el libro de Hebreos, creo que este escritor, para mí Pablo, nos ayuda a convertirnos o quiere ayudarnos a convertirnos en el tipo de personas que se describe, descritas en seis versículos antes. Estoy hablando de Hebreos capítulo 10, versículo 34, donde dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes, el que les hayan quitado sus pertenencias, sus bienes, dice, sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y creo que esto lo hicieron por el servicio de Cristo o a Cristo y la causa del amor, el amor que Dios tiene para este mundo. Yo creo que este versículo describe a esta gente que el conocimiento que tenían de Dios y de su palabra, del propósito de Dios para nuestras vidas, se transformó en hechos. Entonces, del conocimiento al hecho, a eso se le llama fe. En otras palabras, eran radicalmente libres del amor por este mundo y de los valores que determinan la mayoría de las cosas que pasan como éxito o se ven como éxito o se miden como éxito en un país como el que vivimos. Eran libres de esta atadura porque dice el versículo 34 que tenían para sí una mejor y más duradera posesión. Y dice allí, porque tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y como dice Romanos, ¿no? Que a pesar de todo lo que estaba pasando, era más importante lo que venía o lo que se tenía en el cielo que lo que había o tenían en este mundo. El versículo 1 del capítulo 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora bien, dice, la fe es la certeza, o sea, la substancia de lo que se espera. La convicción o evidencia de lo que no se ve. En otras palabras, el conocimiento, la certeza, del capítulo 10, versículo 34, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión, es ahora llamado fe. Y estamos a punto de leer todo el capítulo de Hebreos 11 completo y demostrar con muchas historias de la Biblia, de hombres y mujeres, lo que realmente es la fe, pero no para que tengamos conocimiento acerca de ella, sino para que imitemos esa fe, porque nosotros también vamos a heredar las promesas o heredamos las promesas del Señor. Um, Creo que es importantísimo cuando llegamos a capítulos como este que veamos todos estos nombres para no solo conocer los nombres y lo que hicieron, sino para imitar y tener herencia con ellos. Hebreos 6, del versículo 11 al 12, dice que describía exactamente el mismo patrón de imitación y herencia.
Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia, esas dos cosas juntas, fe y paciencia, heredan las promesas. Y ese es el propósito de Hebreos capítulo 11. Los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas, para que podamos imitar su fe y unirnos a ellos en la herencia. Y si usted se pregunta si solo debería mirar a los santos del Antiguo Testamento para encontrar ánimo e imitarles, en Hebreos 13:7 dice que no. Usted también debe mirar a quienes enseñan la palabra y ser inspirado también por la fe de ellos. Acordaos de vuestros pastores, dice la Escritura, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Así que este es un asunto importante en el libro de Hebreos. Tenga héroes, conozca algo de la historia de la iglesia, conozca algo sobre la biografía misionera, conozca a algunos hombres grandes de negocios cristianos, pero que realmente han dado su fe, han puesto su fe antes que sus negocios. Conozca a algunas grandes mujeres quienes derramaron sus vidas en la familia, en la iglesia y en la comunidad por amor de Cristo. Conozca su fe y sea animado por ellos e imíteles. Ese es el propósito de Hebreos capítulo 11. No solamente para que lo leamos y para que cada vez que llegan ahí o alguien predica, sí, el museo de fe de Dios en la Biblia. No se trata de eso. Se trata de lo que representa o lo que debe representar para nuestras vidas, pero para hacer y ser como todos esos hombres y mujeres. O pudiéramos tomar los versículos 35 y 36 en el capítulo 10 y decir que ellos expresan lo que está en juego al leer el capítulo 11. El escritor nos ruega, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, grande premio, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Una vez más, os es necesaria la paciencia. Tenga paciencia mientras confía en Dios. Haga la voluntad de Dios en el poder de esa confianza. Obtenga lo que le es prometido o lo que se le prometió. Entonces, hoy cuando hablamos de Hebreos capítulo 11, lo que necesitamos para iniciar este 2024 es fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El versículo 36, vuelvo y repito estas palabras, porque os es necesario la paciencia. Necesitamos la paciencia. A veces hoy los métodos son más importantes que la palabra de Dios y la verdad. Y aunque sí, hay muchos métodos para alcanzar a la gente, pero eso no es lo importante es la verdad. No hacer énfasis en los métodos, sino en la verdad. Hoy por hoy se hace muchísimo énfasis en los métodos en lugar de en la verdad. Y muchas personas no se percatan cuán vulnerables son y cuán peligrosa es la vida de fe. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces se da por sentada la fidelidad de nuestras iglesias, algunas denominaciones, iglesias, familias e incluso nuestros propios corazones, como si la paciencia vigilante y consciente no fuera algo continuamente necesario. Sin nuestra fe ferviente en la atención a la verdad y a la fe, todo cae, incluyendo nuestro propio peregrinaje, nuestro caminar con Dios. Así que está con atención en lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La verdad está en la Biblia, no está en mí, no está en un hombre, está en la Biblia. Y a la fe, el conocimiento que se traduce en obediencia, el conocimiento que se traduce en caminar con el Señor. Así que con una preocupación renovada por tu fe, por la mía, por la fe de nuestra iglesia, por la fe de nuestras almas, de nuestras familias, digo el día de hoy, tenemos y necesitamos paciencia, Hebreos 10:36. Tenemos necesidad de paciencia, que es algo que se tiene que cultivar. Eso no, aunque es parte del fruto del Espíritu, tienes que aprender a cultivarlo en tu vida. El problema de la paciencia y la perseverancia por un largo periodo y de permanecer allí y de prosperar y ser renovado cada día y de encontrar paz para terminar la carrera que tenemos por delante es un problema muy grande para todos nosotros porque todo lo queremos ya. Vivimos en una era donde todo tiene que ser rápido, instantáneo y nadie le gusta esperar. Y no hay descanso en las experiencias pasadas, no hay deslices casuales.
El celo de hoy puede convertirse en la duda de mañana y el aburrimiento del mañana. Y la sensación de letargo espiritual de hoy puede convertirse en el éxtasis o el poder de mañana. Los hombres de atrás, del tiempo de atrás, de antaño, obtuvieron aprobación de Dios. Dice la Escritura, imitadores de los que mediante la fe y la paciencia, el sufrimiento prolongado, la perseverancia, heredan las promesas. Ahora, para establecer la conexión entre el texto de lo que estamos hablando en estos versículos, dice el versículo 1 y 2, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, porque por ella Dios se agradó de ellos, por esa fe. La fe es exactamente, por ella ellos recibieron aprobación de Dios. Eso es lo que significa vivir por fe, vivir aprobado por Dios. La fe es estar seguro de las promesas de Dios, que son dignas de que tenemos esperanza en ellas. La sustancia de lo que se espera. La fe es estar seguro de que el Dios invisible y su mano en la creación realmente existen. La evidencia de lo que no se ve. Lo que vimos ilustrado en el versículo 3, en el versículo 2, vemos esto porque es mostrado en las vidas de los santos del Antiguo Testamento. Dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dios los aprobó por su fe, porque por ella, por este tipo de fe, recibieron aprobación los antiguos, fueron autenticados por Dios, le agradaron a Dios. Así que las vidas de los santos del Antiguo Testamento son ilustraciones de este tipo de fe. Una fe que agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ellas nos muestran que por la fe es lo que se necesita vivir. Nos lo ilustran de una manera innegable. El escritor nos trata de probar que esto es fe. Al final de las cuentas, él ve todo esto como una, quizás diría yo, la más importante razón por la cual tenemos que leer la Biblia es porque tenemos que aprender a crecer en nuestra fe, porque nuestro deseo más grande debe ser el agradar a Dios, el ser autenticado por Dios, el ser usado por Dios, porque le estamos agradando. Cuando hablamos de esta lista tan hermosa y hablamos de los que aprobaron, vemos a Abel, el segundo hijo de Adán y Eva, Enoc, la séptima generación después de Adán, mencionado en Génesis 5. Así que dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Esta es la aprobación de Dios, dando Dios testimonio, la misma palabra de nuevo, testimonio de sus ofrendas, y por la fe muerto todavía habla. Así que el escritor nos dice que la clave es la aprobación de Dios que hizo por la ofrenda que hizo. No solo es importante lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Veíamos el domingo que son los motivos detrás de todo lo que hago, porque Dios pesa nuestros motivos. Para Dios es importante por qué lo estamos haciendo. Expresan nuestras acciones la certeza de lo que se espera. Vuelvo a repetirlo, expresan nuestras acciones la certeza de lo que se espera. Porque muchas veces lastimosamente estamos esperando algo, pero nuestras acciones de vida no están expresando esa certeza de lo que estamos esperando. Solo lo estamos esperando. Pensamos que es una varita mágica, pensamos que es algo que va a suceder porque tiene que suceder, simplemente porque levantamos una oración. Pero aquí está la cosa. Dios dio testimonio de ellos. Dios dice, a él le agradó la fe de ellos y por eso recibieron las promesas. Entonces quiere decir que aprendieron a vivir una vida de fe, una vida que agrada a Dios. Es una vida donde la paciencia está allí siempre, esperando siempre en Dios. Por la fe alcanzaron. Fe significa paciencia, consistencia contra la resistencia, de manera que creamos más en Dios que en mi corazón, más en Dios que en las circunstancias, más en Dios que en las personas, más en Dios en lo que mi corazón o mi mente me están dictando. Eso es fe. En el versículo 5 dice que Enoc caminó con Dios, que los antiguos recibieron aprobación por fe. Por la fe no fue traspuesto, fue trasladado al cielo para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, lo trasladó Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio, aquí está, de haber agradado a Dios.
Para nosotros los cristianos en la iglesia de hoy, nosotros por Cristo es que somos aceptados en la familia de Dios. Así que Dios nos declara a sus hijos no por nuestros hechos, sino por el hecho de la cruz y la resurrección de Cristo. No en nuestros méritos, son todos los méritos de Cristo. Si hoy podemos decir que en mi vida le agrada a Dios, bueno, lo que le agrada a Dios es la vida de su Hijo y por eso es que tú y yo podemos decir voy al cielo. Dicho esto, tengo que entender que ahora mi obligación es vivir una vida de fe que le agrade a Dios. Y Dios nos deja esta lista de hombres y mujeres que cuando leemos las historias de todos ellos, ninguno es perfecto, pero todos terminaron agradándole al Señor. Recibieron aprobación, testimonio de haber agradado a Dios. 2 veces en Génesis 5, el versículo 22 y 24, Moisés dice que Enoc anduvo con Dios, anduvo con Dios. Es por esto que el escritor de Hebreos dice que Enoc agradó a Dios. Así que por la fe, Enoc fue bendecido por Dios al ser trasladado al cielo. ¿Qué significa por la fe? Ha elegido santos del Antiguo Testamento para ilustrar este principio en el versículo 2, que por la fe los antiguos recibieron aprobación, por la fe los antiguos dieron testimonio de haber agradado a Dios, cuando de hecho en ninguna de esas historias del Antiguo Testamento se menciona la fe. No es un desliz, él sabe exactamente lo que está haciendo y si estamos dispuestos a seguirlo, veremos cuán profunda es esta revelación. Su argumento de la naturaleza de la fe no parte de los textos del Antiguo Testamento, no está diciendo, ya que descubrí que la fe fue mencionada en todas estas historias, entonces la fe debe ser el modo en que ellos le agradaron a Dios. De hecho, su argumento es justamente lo opuesto. Él ve la fe en las historias, no porque sea mencionada, sino porque estos hombres y mujeres de hecho agradaron a Dios y no hay otro modo, no hay otra manera de agradar a Dios sino por la fe. Versículo 6, eso es lo que dice. Vean nuevamente, termina diciendo que recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Quién? Enoc. Y sin fe es imposible agradar a Dios, dice el versículo 6. Así que la Biblia dice que estos dos agradaron a Dios, Abel, mejor sacrificio, Enoc por andar con él. Y entonces el escritor concluye que esta ofrenda y esta comunión con Dios debieron haber sido por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, esto es muy importante. Creo que hasta un niño de 8 o 9 años puede entender esto. Y si no lo entendemos, lastimosamente estamos fallando en nuestro verdadero conocimiento de lo que es fe. Déjame terminar con esto. 2 declaraciones que llevan a una conclusión. La declaración número 1, sin fe es imposible agradar a Dios. O dicho positivamente, solo con fe es que nuestra obediencia agradará a Dios. Solo con fe es que nuestra obediencia agradará a Dios. La número 2, Enoc agradó a Dios. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Conclusión es esta. Enoc tenía fe. O fue por la fe que Enoc anduvo con Dios y fue trasladado al cielo. Así es como el escritor llega a la aclaración del versículo 2, porque por ella, por la fe, recibieron aprobación los antiguos. ¿Por qué es que la fe le agrada a Dios? Esto es una pregunta importante. Y el argumento no descansa en la verdad más profunda sobre Dios. Sí, Enoc agradó a Dios. Sí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, por tanto Enoc, Abel tenían fe y actuó por fe, ilustrando el principio del versículo 2. Pero, ¿de dónde es que proviene esta premisa, esta declaración de que sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Cuál es el fundamento de esta declaración? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fondo de esto? Y él da la respuesta en la última parte del versículo 6. Primero hace la declaración, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dice, porque por esta razón es que solo podemos agradar a Dios por medio de la fe. Y el versículo 6, el Señor nos dice claramente cuál es la respuesta. Y dice, porque es necesario que los que se acercan a Dios, el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es real y es remunerador. Dios quiere que entiendas que hay una remuneración para los que le buscan, ya que la fe tiene estas 2 características y agrada a Dios. Entonces medite conmigo para este año, ¿cuál será su tipo de vida? ¿Cuál será la base de tu vida este año? ¿Cómo será que vas a vivir este año? Bueno, ojalá que la respuesta sea por fe.
Vas a vivir por medio de la fe. Este año trataremos, ojalá, con todo el corazón, agradar a Dios, no a los hombres. Agradar a Dios, no a mi corazón. No seguir poniendo más excusas, más falsas y, voy a decir, superficiales a excusas, justificaciones para simplemente no hacer lo que tenemos que hacer. No solo eso, sino que este año por fe aprenderemos a caminar con Dios. Este año por fe aprenderemos a obedecer a Dios por fe, porque queremos agradar a Dios. Ojalá que ese sea tu sentir. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios sin fe, pero aquí está la cosa, que cuando hay fe verdadera hay obediencia. Cuando hay fe verdadera, el único deseo para estar en esta tierra es agradar a Dios. Cuando hay fe verdadera, estamos pendientes de lo que dice la verdad y estamos listos para seguir la verdad. Estamos listos para confesar cuando no lo hemos hecho y limpiarnos, dice la Biblia, Él nos limpia de todo pecado, de toda maldad, cada vez que nos confesamos porque aceptamos la verdad de Dios. Y entonces empezamos a agradar a Dios. ¿Y qué es lo que viene con esto? Bueno, viene sus promesas a ser una verdad en mi vida. Y la herencia, no solo aquí, y mucho más en el cielo se dará. No necesitas pensarlo mucho en este año 2024. Las cosas no parecen pintar bien en muchísimas áreas, pero recuerden esto, Dios sigue estando en su trono. Dios sigue estando inamovible. Para Dios nada de esto es una sorpresa. Nada de lo que pasa en tu vida para Dios es una sorpresa. Todo es un plan perfecto. Quiere llevarte a conocerlo a Él, a amarlo a Él, a que le sirvas a Él, a que lo adores a Él. Y por supuesto, todo esto para que aprendas a vivir por la fe. Que este año 2024, podamos leer una lista como esta tan hermosa de Hebreos capítulo 11. Veamos todos estos hombres y mujeres, gente como tú y como yo, que aprendieron a obedecer a Dios, que aprendieron también a reconocer sus pecados y sus faltas y aprendieron a veces a levantarse de allí y algunas veces aprendieron a recibir el castigo, la disciplina de Dios y aún así siguieron caminando con Él, obedeciendo a Dios y por eso su fe ahora da testimonio de ellos. Agradaron a Dios. Que este año podamos querer con todo el corazón agradar al Señor más que a cualquier otra persona y no a nosotros. Bien, los dejo para que ojalá pensemos un poquito en este año. ¿Qué vamos a hacer? No puede ser otro año igual, no puede ser lo mismo otra vez. Ojalá que haya un cambio y todo depende de la fe. Esta semana, nada más para los que viven por acá, recuerda, todos los padres del grupo de jóvenes están invitados este viernes para la reunión que el pastor Daniel estará teniendo con todos ustedes. Les aconsejo que estén. Necesitamos su oración por ellos, por Daniel, por el grupo de trabajo. También su ayuda en las actividades, traer algo de comer para compartir con todos los chicos durante el año. En fin, mucho puedes hacer y creo que eso sería también parte de agradar a Dios, andar por fe. Y el sábado tenemos los años dorados a las 9:30. Recuerden que es en la Gallows Road, así que los invito a que los que tienen de 50 años para arriba a estar en esta hermosa reunión que tenemos cada mes. Años dorados es este próximo sábado a las 9:30. Así que me despido con un abrazo. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Y si Cristo no ha venido, también nos veremos. Si viene, nos veremos en el cielo. Y si no ha venido, nos volveremos a ver acá. Y si, por supuesto, quizás no estoy acá, es porque Dios ya vino por mí. O quizás algo puede pasar. Solo Dios sabe. Sin embargo, si no es así, estaré pendiente de estar con ustedes la próxima semana. Un abrazo para todos, buenas noches, Dios les ama, no se lo olviden. Y esta semana, invita a alguien a la iglesia, háblale a alguien a Cristo, haz algo por alguien, envía un texto de ánimo a alguien, llama a alguien, habla con la gente y no de la gente. Y te aseguro que todo eso te va a ayudar a crecer y a ser un instrumento en las manos de Dios. Hasta luego.